En la página 141. 140. 141. Ok, se está compartiendo, hermanos. Bienvenidos al estudio de esta bella noche. Estamos en la obra cumbre de nuestra querida Elena Isis Sin Velo, el tomo 1, capítulo 4, y nos quedamos en el subtema los recientes milagros, curaciones de la Virgen. Estamos analizando qué pasó allá en Francia, la Bernardeta, la Virgen, que le dio que cavara un agujero, salió un manantial, que se curaban las personas. Y antes vimos cómo Mahoma, Juana de Arco y el obispo Paul se materializaban en los santuarios. Dice sobre esto, hubo un médico que investigó todas estas apariciones. Dice así, el testimonio de un distinguido médico, el doctor de Zou, que ha observado atentamente desde el principio a la Bernardeta y las curaciones milagrosas de las grutas. Es al menos digno de respetuosa consideración el testimonio de este médico. Puedo añadir, dice el monseñor Capel, que el vasto número de los que acuden a la gruta lo hacen para arrepentirse de sus pecados, aumentar su piedad, rezar por la regeneración de su país y profesar públicamente su creencia en el Hijo de Dios, Jesús, y en su Inmaculada Madre. Ahí nos quedamos analizando. Estas personas que llevaban ahí eran un sitio espiritual, se querían arrepentir de sus pecados, aumentar su piedad, una virtud que inspira por el amor a Dios, tierna devoción a las cosas santas y por el amor al prójimo, actos de amor y compasión. Rezaban por la regeneración de su país. Estoy diciendo la palabra regenerar, que es muy importante. Sería otro objetivo de la sociedad teosófica o cualquier grupo, lo que es filantrópico, logia o cualquier grupo espiritual. En este punto, como pasó con el emperador Asoka, lo estoy analizando, del Buda, que antes era borracho, ese emperador se convirtió a la buena ley del budismo, fue en el Constantino del budismo, lo que él lo apoyó a este movimiento religioso, envió misioneros hasta el río Jordán, donde Jesús escuchó de niño las buenas nuevas del gran iluminado, del gran Buda. Llegaron los misioneros mandados por Asoka hasta Irlanda, Irish. La palabra regenerar es muy importante, dar un nuevo ser a algo degenerado, importante, ¿no? Restablecerlo, mejorarlo, hacer que alguien abandone una conducta o unos hábitos reprobables para llevar una vida moral y físicamente ordenada, regenerar. Tienen que corregir, enderezar o reformar, también son palabras que entran aquí, lo que es la regeneración, muy importante en nuestra sociedad, que está todo lo contrario, está degenerada, ¿no? Por los medios de comunicación, por el fútbol, por los Óscares, por el televisor, los libros que imprime el sistema, los premios Nobel. Se encargan ellos de degenerar a la población con la Agenda 2030, quieren destruir la familia, quieren un montón de cosas que ustedes se imaginan, entre las comunidades LGTB, que adopten hijos, una total decadencia que parece ya Sodoma y Gomorra. Rezar por la regeneración del país o de toda la humanidad, no hay que buscar las fronteras que son inventos humanos para dividirnos, rezar por la regeneración del mundo, profesar públicamente la creencia en el Hijo de Dios Jesús y en su Inmaculada Madre, y nos quedamos analizando ese dogma de la Inmaculada Madre, o sea, sin manchas. Es un dogma de la Iglesia Católica. María dice que fue concebida solo por un beso de sus padres. Ana y Joaquín, que estando en la Puerta Dorada de Jerusalén, no podían tener hijos, y están en la Puerta Dorada de Jerusalén, se dieron un beso y así quedó embarazada, ¿no? La madre de María, los abuelos de Jesús. Y vaina sobre Jerusalén muy interesante. Dice quien domine sobre Jerusalén gobernará la mitad del mundo. Por que están peleados esa zona por árabes, cristianos, judíos. En Jerusalén nos mandan en Occidente, en toda Europa y América, los que manden en Jerusalén. Por eso hay tantas guerras en la Tierra Santa. Es una Tierra Santa, es tierra diabólica. Sostiene que volvemos al dogma, sostiene que la Virgen María, es satánica porque hemos visto cómo Jehová pedía sangre, sacrificios de animales para expiar pecados, sacrificios humanos, y mandaba plagas sobre Egipto. Jehová tiene todos los atributos de un demonio. Volviendo a María, sobre su Inmaculada Madre, sostiene que la Virgen y el catolicismo, que María estuvo libre del pecado original desde el primer momento de su concepción por los méritos de su Hijo Jesús, libre de pecado, ¿no? No tenía ya mancha, inmaculada, ¿no? Sin mancha, ni efecto del pecado original
heredado por todos los hombres desde Adán y Eva, el pecado, ¿no? Ese pecado es tener hijos solo por lujuria de los padres. Ese realmente es el pecado original, no la lujuria de los padres, tener hijos solo por lujuria como animales. Los seres humanos no somos animales, tenemos un componente divino. Estos son los hijos del pecado que después Elena los va a analizar más profundamente en la doctrina secreta, que fue cuando los humanos se unieron con monos, con monas, y nacieron sus hijos mudos para contemplar el pecado de sus padres. Los monos no nacieron mudos para contemplar el pecado de sus padres. Es una estancia muy interesante de antropogénesis. Cuando los humanos se unieron a animales, simios, fue la primera caída, pues vino una segunda caída en el templo humano. Bueno, estos son la Bernardeta, los que acudían al santuario para publicar, aumentar su piedad, la regeneración humana y profesar públicamente su creencia en el Hijo de Dios y en su Inmaculada Madre. Dice acá el PDF, digno de respetuosa consideración, por lo menos es el testimonio del distinguido médico, Dr. Dessous, que desde un principio observó cuidadosamente a la Bernardeta y tuvo ocasión de presenciar las curaciones. A esto de añadir, dice el Monseñor Capel, que acuden a la gruta infinidad de gentes para arrepentirse de sus culpas, acrecentar su piedad y rogar por la regeneración de su patria y dar público testimonio de su fe en el Hijo de Dios y en su Inmaculada Madre. La Madre, muchos vienen para curarse de sus dolencias corporales. Un agua que cura, ¿no? ¿Quién no va a ir ahí a probarnos? Y según el testimonio de testigos presenciales, varios regresan a casa liberados de su enfermedad. Increíble, ¿no? Que poder tenía lo que es en un santuario, un lugar santo. Acusar de incredulidad, o sea, que no creen, ¿no? Como se hace en vuestro artículo, está analizando el Monseñor Capel un artículo publicado en contra de los milagros que se presentó en el Londres, el Times de Londres. Acusar de incredulidad, como se hace en vuestro artículo. A los que utilizan también las aguas de los Pirineos, es tan razonable como acusar de incredulidad a los magistrados, jueces, que infligen castigos a las personas peculiares, individuales, por no disponer, descuidar de la asistencia médica. Esa comparación, señor Capel, de tantas personas que venían hasta el Pirineo, se curaban, ¿no? Como lo presenciaban muchos testigos presenciales, varios rezan liberados de su enfermedad. Acusar de incredulidad, dice al final, acusar de incrédulos, pues no creen, como se hace en vuestro artículo, el Times de Londres, a los que utilizan también las aguas de los Pirineos para probar, ¿no? Esta de los Pirineos es la frontera entre España y Francia y Andorra, las grandes montañas de los Pirineos, como los Alpes suizos. A los que utilizan también las aguas de los Pirineos es tan razonable como acusar de incredulidad a los magistrados jueces que infligen castigos a las personas peculiares por no disponer de cuidar de la asistencia médica. Dice acá el PDF lo siguiente: muchos van a curarse de sus dolencias corporales y algunos vuelven curados según aseveran testigos oculares. El achacar falta de fe, como hace vuestro artículo, a los que después se van a tomar las aguas de los Pirineos, es tan poco razonable como si tacháramos de incrédulos a los magistrados que penan la negligencia en la prestación de los auxilios médicos. Un poco diferente, en esencia, están acá. Dice, la salud, continúa Monseñor Capel, me obligó a pasar los inviernos de 1860 a 67, 7 años, en Pau. Esto me dio la oportunidad de hacer las más minuciosas investigaciones sobre la aparición en Lourdes de la Virgen, los que caminaban en el bosque. Después de frecuentes y prolongados exámenes de la Bernardeta y de algunos de los milagros realizados, estoy convencido de que si los hechos deben recibirse sobre la base del testimonio humano, entonces la aparición de Lourdes tiene todo derecho a ser recibida como un hecho innegable, afirmaba el señor Capel. Bueno, que lo presenció, estuvo 7 años en los inviernos, tomando ahí en el agua de los Pirineos, en Pau. Pau es una ciudad francesa, es la capital del departamento de los Pirineos Atlánticos. Estuvo ahí el señor 7 años. Esto le dio oportunidad de hacer la más minuciosa investigación, dice él, ¿no?, sobre la aparición de la Virgen Lourdes. Después de frecuentes y prolongados exámenes de la Bernardeta y de algunos de los milagros realizados, estoy convencido de que si esto es importante, Elena lo va después a comentar, estoy convencido de que los hechos deben recibirse sobre la base del testimonio humano, de que los hechos deben recibirse sobre la base del testimonio humano. Este va a ser un leitmotiv, vamos a hablar de los testimonios humanos y los hechos. Entonces la aparición de la Virgen de Lourdes tiene todo derecho a ser recibida como un hecho innegable. Dice acá el PDF lo siguiente:
Quebrantos de salud me forzaron a pasar en Pau el invierno durante los años de 1860 al 67. Y con ello tuve coyuntura de investigar minuciosamente cuánto se relacionaba con las apariciones de Lourdes. Después de haber observado con todo detenimiento a la Bernardita y de estudiar algunos de los milagros ocurridos, me he convencido de que si el testimonio humano es válido, esto está en itálica, que si el testimonio humano es válido para comprobar la realidad de un hecho, forzosamente se ha de admitir la autenticidad de las apariciones de la Virgen Lourdes, dice Monseñor Capel. Y finaliza esto, dice, sin embargo, no es parte de la fe católica, no es un dogma de la fe católica, creer en la Lourdes, y puede ser aceptado o rechazado por cualquier católico sin la menor alabanza o condenación. Así termina su introducción, lo que es Monseñor Capel. Al fin y al cabo, dice, no es dogma de fe ni de este punto, que cualquier católico puede aceptar o negar sin esperanza de elogio, ni temor, ni censura. Todo está en itálica. Ahí termina lo que es el comentario de Monseñor Capel. Ahora Elena va a introducir una introducción. Estamos en su tema, el clero católico apelando al testimonio humano. El clero católico. Dejemos que el lector observe la frase que hemos puesto en cursiva. Aquí la vemos, ¿no? Desde lo está, aquí, si el testimonio humano, y ya está en cursiva, ¿no? Es válido. Dejemos que el lector observe la frase que hemos puesto en cursiva, en itálica. Esto deja claro que la Iglesia Católica, a pesar de su infalibilidad, que no se equivoca, y su liberal convención postal con la Reina de los Cielos, con María, no tenían, intercambiaban cartas, se contenta la Iglesia en aceptar incluso la validez de los milagros divinos sobre la base del testimonio humano. Importante, ¿no? El testimonio humano. El clero católico apelando al testimonio humano, no, ellos ya no tienen pruebas. Dejemos que el lector observe la frase que hemos puesto en cursiva. Deja claro que la Iglesia Católica, a pesar de su infalibilidad, esto fue un dogma que inventaron los jesuitas, diciendo que el Papa no se puede equivocar, que es infalible, imagínense ustedes. Dogma que inventaron los jesuitas para ganarse el favor del lobo. El lobo es el Papa, ¿no? Y apoderarse así de los cargos más importantes de las secretarías dentro del Vaticano. Los cargos más importantes para ganarse el favor del lobo y apoderarse de los cargos más importantes del Vaticano, las secretarías, los nuncios, los cardenales, que son los embajadores de todos los países, como es un estado que le dio Mussolini, el gran Mussolini, hizo la Iglesia Católica un estado, el fascista, nos unieron contra los judíos. El Vaticano, bueno, si un estado independiente de Roma, ya habían perdido los estados pontificios, vino la reunificación italiana, Giuseppe Garibaldi, Mancini, los otros libertadores, los libertarios. Y apoderarse así, bueno, los jesuitas, los cargos más importantes del Vaticano, las secretarías, los nuncios, los cardenales, los embajadores, etc. Esto está en el tomo 4, lo va a ampliar bastante Elena en el tema de los jesuitas, acerca de los jesuitas, que son una sociedad secreta, pero maligna, son de la oscuridad, son una plaga de asesinos, mentirosos, ladrones. Hicieron un juicio sumerario en Francia, descubrieron que no solamente era un jesuita, era toda la orden, porque tenía orden de matar, robar y aniquilar a los protestantes. Por eso fueron expulsados de todas las partes de Europa, como los judíos. Los jesuitas, hasta el propio Vaticano los expulsó, ya no los aguantaba, imagínense, un papa los expulsó y después de un par de décadas volvieron por la fuerza a conquistar el Vaticano. Hay un papa blanco y un papa oscuro que es el jesuita. Bergoglio, Mario Bergoglio, el actual papa, es el primer jesuita público que tiene el poder público, ¿no? Porque es el blanco. Dice, bueno, hoy hasta narcos son los grandes, estos jesuitas son grandes narcotraficantes. En México mataron a un obispo en Guadalajara que estaba en el narco, imagínense. El catolicismo y el narco. Bueno, entonces debemos que el lector observe la frase que hemos puesto en cursiva. Esto deja claro que la Iglesia Católica, a pesar de la infalibilidad y su liberal convención postal, ¿no? Su carta, su franquicia postal con la Reina de los Cielos, con María, se contenta con aceptar incluso la validez de los milagros divinos sobre la base del testimonio humano. Importante esta frase. Acá dice el PDF. Si el lector se fija en las frases subrayadas, advertirá como el clero católico, a pesar de la infalibilidad pontificia y de su franquicia postal con el cielo, le satisface el testimonio humano para avalar los milagros divinos, el testimonio humano. Entramos al subtema. Huxley define lo que es prueba. Ya vimos lo que es la versión de la teología, ¿no? En esta parte. Ahora vamos a la ciencia, la otra mano, ¿no? Que es Huxley. Define lo que es una prueba o un testimonio. Ahora nos dice Upasica, cuando volvemos al informe de las recientes conferencias del señor Huxley en Nueva York sobre la evolución, tremendo tema, ¿no? La evolución, lo encontramos diciendo
lo siguiente, que es sobre la evidencia histórica humana de la que dependemos para la mayor parte de nuestro conocimiento de los hechos del pasado. Es lo que dice Huxley, el testimonio. Bueno, el informe que dice el señor Huxley, él, bueno, nació en 1825, Thomas Henry, un biólogo, filósofo especializado en anatomía comparativa, conocido como, le decían, el bulldog de Darwin, el bulldog, o el perro, por su defensa férrea que hacía de la teoría de la evolución de Darwin, de Charles Darwin. Ahora, cuando volvemos al informe, vamos a la ciencia de la teología, de la reciente conferencia que hizo el señor Huxley en Nueva York sobre la evolución, le encontramos diciendo lo siguiente, que es sobre la evidencia histórica, las pruebas históricas humanas, de la que dependemos para la mayor parte de nuestro conocimiento de los hechos del pasado, evidencia histórica. Dice acá el PDF lo siguiente, bueno, ahora bien, si atendemos a las conferencias dadas recientemente por Huxley en Nueva York acerca de la evolución, oiremos que dice, la mayor parte de nuestro conocimiento de los hechos pasados se basa en las pruebas históricas del testimonio humano. Aquí está muy diferente, ¿no? La traducción, aquí el español Cimenter le puso más cosas. Diremos que la mayor parte de nuestro conocimiento de los hechos del pasado, como sabemos de la prehistoria, ¿no? La historia del pasado se basa en las pruebas históricas del testimonio humano. Aquí le incluye el testimonio humano como lo hace lo religioso, el testimonio humano. En otra conferencia dice Huxley sobre biología, dijo lo siguiente, todo hombre que tiene en el corazón el interés de la verdad debe desear fervientemente que se hagan todas las críticas justas y bien fundadas que puedan hacerse, pero es esencial que el crítico debe saber de lo que se está hablando. Es importante, ¿no? Interesante lo que dice acá. Todo hombre que tiene el corazón, esto lo dice, bueno, importante, ¿no? Debemos tener el corazón puro. Todo hombre que tiene en el corazón el interés de la verdad. Como dice el lema, no hay religión superior a la verdad, ¿no? Todo hombre que tenga en el corazón el interés de la verdad debe desear fervientemente que se hagan todas las críticas justas. Claro, no por examen, ¿no? Y bien fundadas, que puedan hacerse críticas. Pero es esencial que el crítico debe saber de lo que se está hablando. Es importante, no puede estar ahí con ignorancia, ¿no? Dice que el PDF lo siguiente, y en otra conferencia sobre biología añade, todo hombre que de corazón anhele la verdad no ha de temer, sino desear la crítica serena y justa. Pero es esencial que el crítico sepa de lo que habla, entre comillas. Un aforismo que su autor, Huxley, debería recordar cuando emprenda a pronunciarse sobre temas psicológicos. La sentencia, de ese epitafio. Un aforismo, estas son sentencias breves, es un resumen de un conocimiento que se da como regla en alguna ciencia o arte. Su traducción es en la India, son los sutras, que son los hilos, sutrasma, como los yoga sutras de Patanjali, que es la ciencia del yoga. Este es un aforismo muy importante, ¿no? Un aforismo que su autor, Huxley, debe tener en cuenta cuando emprenda a pronunciarse sobre temas psicológicos, sobre temas espiritistas, sobre fenómenos psíquicos, telequinesis, mesas volando y sin contacto. Si no sabe de lo que se está hablando Huxley, no opine. Es lo mismo que le está diciendo, le está dando Elena por los cuernos. Dice acá lo siguiente, es importante que el crítico sepa de lo que está hablando. Esto mismo debería tener en cuenta su autor al tratar de asuntos psicológicos, pues si lo añadiese a sus antedichos conceptos, qué mejor pedestal sobre qué alzarlo. Está diferente la traducción. Dice acá, bueno, si añadimos a esto a sus opiniones, expresadas anteriormente, ¿y quién podía pedir una plataforma mejor para conocerle? La pregunta nos une, ¿no? Si añadimos a sus anteriores opiniones expresadas anteriormente, ¿y quién podría pedir una plataforma mejor para conocerle a Huxley? Aquí tenemos a un materialista representativo, el señor Huxley, ¿no? Y a un prelado católico representativo, el monseñor Capel, Carlos de la Bernardeta. Aquí los tenemos a los dos, este materialista representativo y a un prelado católico representativo que enuncian una visión idéntica de la suficiencia del testimonio humano para probar hechos que conviene creer a los prejuicios de cada uno. ¿Qué sentencia hace nuestra querida Elena sobre este punto? Y aquí tenemos un materialista no representativo, Huxley, y a un prelado católico, Monseñor, un prelado que es un alto dignatario eclesiástico representativo que enuncia una misma visión, o sea, la misma visión es el testimonio, de la suficiencia del testimonio humano para probar hechos
que conviene creer a los prejuicios de cada uno de ellos que tengan, ¿no? Hay que ver estos testimonios y no estos prejuicios, que son opiniones previas y tenaces, por lo general desfavorables, negativas, acerca de algo que se conoce mal, como está lleno de prejuicios todas las religiones, ¿no? Aquí Elena hace esa conclusión. Dice acá el PDF lo siguiente, en el punto sobre Huxley, en este caso, dice, esto mismo debería... Vemos como el materialista Huxley y el prelado católico coinciden en considerar suficiente al testimonio humano para la comprobación de hechos que cada cual puede o no creer según sus preocupaciones. Y pasamos al otro PDF, entonces, la página 142, y estamos en los fenómenos psicológicos de los taumaturgos, ¿no? Bueno, entonces, en este tema muy interesante, esos fenómenos psicológicos mágicos de los taumaturgos. Después de esto, ¿qué necesidad tiene el estudiante de ocultismo o incluso el espiritista de buscar apoyo para el argumento que tanto tiempo y tan persistentemente han avanzado de que los fenómenos psicológicos de los taumaturgos, antiguos y modernos, siendo superabundantes, probados por testimonios humanos, pueden ser aceptados como hechos? Esta frontera muy interesante, nos llamamos los hechos, el testimonio, ahora nos introduce a los ocultistas, espiritistas y los taumaturgos. ¿Qué necesidad tiene el estudiante de ocultismo, incluso el espiritista, de buscar apoyo para el argumento que tanto tiempo y tan persistentemente han avanzado de que los fenómenos psicológicos mágicos de los taumaturgos antiguos y modernos, estos taumaturgos, el glosario tauma es prodigio y la teurgia es la obra divina. Es el hecho de obrar milagros o prodigios. El poder de obrar prodigios con la ayuda de los dioses. Con la ayuda, ¿no? El nombre de un intermediario. Los dioses lo que hacen es servir como canal de esa gran fuerza. Esos son los taumaturgos antiguos y modernos. Lo hay de antiguos y hoy en día los modernos. De que los fenómenos psicológicos de los taumaturgos antiguos y modernos, siendo superabundantemente probados por testimonio humanos, deben ser aceptados como hechos también. Dice acá el PDF lo siguiente, el materialista, por lo tanto, no es razón que así el ocultista como el espiritista se encastillen, en el argumento tan perseverantemente sostenido de que no cabe negar la autenticidad de los fenómenos psíquicos de los antiguos taumaturgos probados de sobra por el testimonio humano. Un poco diferente acá la traducción. Los taumaturgos, bueno, estamos en esta parte, siendo superabundantemente probados por testimonios humanos, deben ser aceptados como hechos. Las curaciones que hicieron los taumaturgos de todas las épocas, antiguos y modernos. La iglesia, por una parte, por una mano, y la universidad, los científicos por la otra, habiendo apelado al tribunal de la evidencia humana, no pueden negar al resto de la humanidad un privilegio igual. No pueden negarlo porque ellos están utilizándolo. Por la misma vara que mires, así serás medido. La iglesia y la academia científica, dice, habiendo apelado al tribunal de la evidencia humana, a este tribunal de la evidencia humana, del testimonio, no pueden negar al resto de la humanidad un privilegio igual. Dice acá el PDF lo siguiente, si la iglesia y las academias han aducido pruebas humanas, no pueden negar a los demás el mismo derecho. El mismo derecho. Bueno, estamos por acá, en privilegio igual, la evidencia humana. Uno de los frutos, volvemos a los frutos, uno de los frutos de la reciente agitación en Londres sobre el tema de los fenómenos mediunímicos es la expresión de algunas opiniones notablemente liberales por parte de la prensa secular. Este es uno de los frutos que tuvo, ¿no?, este movimiento. Uno de los frutos de la reciente agitación mental que hubo, ¿no? Nuevas ideas, vinieron otras, el espiritismo, la teosofía, otras estaban más decadentes, el materialismo, el catolicismo. Uno de los frutos de la reciente agitación en Londres sobre el tema de los fenómenos de los medium es la expresión de algunas opiniones notablemente liberales, no conservadoras, ¿no?, por parte de la prensa secular, la prensa mundana no católica. Dice acá el PDF, si la iglesia, bueno, no puede negar. Dice, no pueden negarlo, además, el mismo derecho, uno de los frutos de la reciente agitación notada en Londres con motivo de los fenómenos mediunímicos es que la prensa secular ha expuesto ideas liberales. Son las siguientes, ideas liberales. Dice el London Daily News en 1876, que son las noticias diarias de Londres, dice lo siguiente, la opinión liberal, en cualquier caso, estamos a favor de admitir al espiritismo en un lugar entre las creencias toleradas y dejarlo solo
en consecuencia. Tiene muchos votantes que son tan inteligentes como la mayoría de nosotros, y para quienes cualquier defecto obvio y palpable en la evidencia destinada a convencer de haber sido obvio y palpable hace mucho tiempo. Toma la palabra que está acá, el London News. En cualquier caso, estamos a favor de admitir el espiritismo en un lugar entre las creencias toleradas, como el cristianismo, el darwinismo, etc., y dejarlo solo en consecuencia. Los espiritistas tienen muchos votantes, tienen muchos prosélitos, ¿no?, que son tan inteligentes como la mayoría de nosotros. Y para quienes cualquier defecto obvio y palpable, un fraude, ¿no?, en la evidencia destinada a convencer de haber sido obvio y palpable hace mucho tiempo. Dice el PDF lo siguiente. El Daily News de Londres decía en 1876 lo siguiente: en todo caso, nos parece que debemos considerar al espiritismo como una de tantas creencias tolerables y dejarle, por lo tanto, en paz. Ayer era solo que dije en paz. Pues tiene muchos prosélitos, tiene mucho potente, ¿no?, tan inteligente como quien más, que hace tiempo hubiesen echado de ver cualquier superchería, cualquier fraude palpable y notorio, cualquier engaño. Pues acá dice, bueno, el corazón, hace mucho tiempo, algunos de los hombres más sabios del mundo creían en fantasmas y habrían continuado haciéndolo incluso aunque media docena de personas seguidas hubieran sido condenadas por asustar a la gente con duendes falsos. Muy interesante aparte. Dice el periódico el London News, algunos de los hombres más sabios del mundo, los más sabios del mundo, Buda, Krishna, Jesús, creían en fantasmas, en espíritu, ¿no? Y habrían continuado haciéndolo, creyendo en un fantasma, ¿no? Incluso, aunque media docena de personas, 6 personas seguidas hubieran sido condenadas por asustar a la gente con duendes falsos, ¿no? Incluso después de eso hubieran seguido creyendo, ¿no? Si hay una verdad, también hay mentira. Ahí se hubiera la consecuencia condenada por asustar a la gente con duendes falsos, los duendes. En lo que es la clave de la teosofía, le dedica un capítulo a ella sobre si los maestros preguntan son duendes malditos. Hay un subtema muy interesante de la clave de la teosofía. Entonces, acá lo que la traducción dice, algunos hombres eminentes por su sabiduría han creído en las apariciones, fantasmas, y continuarían creyendo aunque unos cuantos se entretuvieran en amedrentar a la gente con fingidos fantasmas. Amedrentar, o sea, meter miedo con fingidos fantasmas, ¿no? Bueno, esta es la parte de la sabiduría y entramos en su tema bastante interesante. Ya pasamos este tema, era lo que es los fenómenos psicológicos de los taumaturgos, de la obra divina. Y entramos ahora las sabias palabras del filósofo indio Kapila, que no conocemos mucho en Occidente. Conocemos a Sócrates, Platón, Aristóteles, Pitágoras, pero de Oriente no nos conocemos a las grandes mentes, lo que son como ese gran Kapila. Las sabias palabras del filósofo indio Kapila. No es la primera vez en la historia del mundo que el mundo invisible tiene que luchar contra el escepticismo materialista de los saduceos ciegos de alma. Esto es como la ola, ¿no? Viene la sístole, viene la diástole, viene la acción, el reposo, el día y la noche. No es la primera vez en la historia, que lo estuvimos analizando, no es la primera vez en la historia del mundo que el mundo invisible, el mundo espiritual, ¿no?, tiene que luchar contra el escepticismo materialista de los que no creen, ¿no?, una lucha espiritual. De los saduceos ciegos del alma. De estas notas, saduceos, muy conocido en la Biblia, era una secta judía constituida por los secuaces de Sadoc. Sadoc, viene la palabra de los saduceos, no, jesuitas, Jesús. Una secta judía constituida por los secuaces de Sadoc. Eran hombres sabios e instruidos de Jerusalén. Desempeñaban los más elevados cargos, tales como sumos sacerdotes y jueces, los fariseos, los saduceos. Mientras que los fariseos, la otra secta, eran casi todos, del primero al último, los poco escrupulosos hipócritas de Judea. Que Jesús tanto los dijo, estos fariseos, hipócritas, mentirosos, que rezan públicamente. Mientras que los fariseos eran los casi todos, del primero al último, los pocos escrupulosos hipócritas de Judea, pueden ser todos los sacerdotes católicos de hoy en día, mentirosos e hipócritas, como engañan a la gente. Y los saduceos eran los inteligentes, en la secta que ya no. No es la primera vez en la historia del mundo que el mundo invisible espiritual tiene que luchar contra el escepticismo materialista de estos saduceos ciegos del alma. Dice acá el PDF lo siguiente.
No es la primera vez en la historia que el mundo invisible ha tenido que luchar contra el materialista escepticismo, aquí es materialismo escepticista de la ceguera espiritual de los saduceos. Lo que está hablando los saduceos. Platón, el gran iniciado, Platón de Occidente, Platón, dice, deplora tal incredulidad en su época. No creen, no, Platón. Y se refiere a esta perniciosa tendencia más de una vez en sus obras. El gran Platón, el gran iniciado, dicen que es una de las mentes más poderosas de Europa, que fue tanto el impulso espiritual que dio Platón en la academia, que no ha vuelto a reencarnar todavía después de más de 2000 años, 2400 años. Platón no ha vuelto, por esa está en un gran paraíso, un gran debachán, quien fue la reencarnación previa a Platón. Platón deplora la incredulidad del no creyente y se refiere a esta perniciosa tendencia más de una vez en sus obras. En sus diálogos, ahí el maestro, así le enseñaba a Sócrates, su gran maestro, ¿no? De la gran corrupción y hipocresía de la Magna Grecia de sus días. La gran corrupción que había en la época de Platón y Sócrates, imagínense. De la Magna Grecia, la corrupción y hipocresía que existía en sus días, hasta el día en que estaba en el calabozo, a Sócrates le hicieron el juicio, ¿no? Lo obligaron, primero le dieron la oportunidad de que se fuera exiliado, que no lo querían ver en Atenas, porque estaba corrompiendo a los jóvenes, estaba introduciendo nuevos dioses egipcios y enroscaba de los dioses griegos, Zeus, Poseidón. Así le enseñó Platón, hasta el día que estaba en el calabozo esperando a ver la cicuta. Después, como no quiso exiliarse, le dijeron, bueno, te va a tocar, si pierdes el juicio, te va a tomar la cicuta. Dijo que estaba bien. Hasta el día en que estaba en el calabozo esperando a ver la cicuta, uno de sus discípulos no tenía plata y sobornó al guardia que estaba cuidando a Sócrates para que lo dejara libre. Y él aceptó, le dio un poco de dinero y le dijo que se fuera. Pues eso nos muestra la gran corrupción que había en esa época en la Grecia. A lo cual uno de sus discípulos decidió sobornar al guardia para dejarlo libre, a lo cual Sócrates rehusó irse, imagínense, rehusó irse por sus propios principios y virtudes, dijo Sócrates. Ya estoy anciano y he predicado la virtud desde hace muchas décadas. Sócrates, ¿no? ¿Cómo ahora, en los últimos momentos de mi vida, puedo faltar a mis principios? Y prefirió tomarse la cicuta. Si me han condenado lo que es de los magistrados griegos, en ese juicio que tuvo Platón, lo presenció, en la apología de Sócrates lo describe. Primero le ofrecieron el exilio fuera de Atenas, bueno, él rehusó y dijo esas palabras: vivir es una enfermedad, morir es una liberación. Denle un gallo a Esculapio, es honor al dios de la medicina, que se iba a curar pues de esta gran enfermedad que es la vida corrupta, la vida sin un camino, una luz en el sendero, las nobles verdades que dijo Buda. Después dio la solución en su óctuple camino, ¿no? Correcto pensamiento, correctas intenciones, correcta creencia, correcto esfuerzo, buenas palabras, buenas acciones, correcto modo de vida, correcto esfuerzo, óctuple camino de Buda. Sócrates, bueno, Platón deploraba tal incredulidad que había en su época y se refiere a esta perniciosa tendencia más de una vez en sus obras, en sus diálogos. Desde Kapila, estamos con Kapila, ¿no? El filósofo hindú, que muchos siglos antes de Cristo se opuso a la afirmación de que los yogis místicos, de que en el éxtasis de ellos un hombre tiene el poder de ver a la deidad cara a cara, no, poder de ver a la deidad cara a cara y conversar con los seres más elevados. Bueno, Kapila, muy conocido, un gran Rishi, un gran sabio. Los Rishi dicen que viven en la estrella polar, son 7 estrellas en Polaris, y ahí viven los grandes Rishi, los sabios. Kapila era un gran sabio y un adepto de la antigüedad. Es el autor de la filosofía Sakya, muy importante, la filosofía Sakya. Es una de las 6 escuelas de sabiduría de la India, o las 6 darsanas, como dicen las 6 darsanas de la India, la Sakya. Están los Yoga Sutras, están las Mimamsa, está el Buda, y hay otras por ahí. Canadá es otro. Bueno, se decía que de Kapila que su poderosa mirada podía destruir miles de pasiones, vicios impíos. Solo con la mirada lo destruye, imagínense. El poder de la mirada del santo, ¿no? Porque la gente, los demonios le huían, ¿no? Trató de explicar el mundo mediante un sistema, entre comillas, ateo. No era ateo, eso fue mal interpretado, ¿no? Como dicen que Buda es un ateo todavía, que el budismo es un ateísmo, que ellos no creen en un dios antropomórfico, ¿no? Con cabeza así, que ruge, con una gran barba, que tira rayos. Trató de explicar el mundo mediante un sistema ateo, entre comillas, de enumeración. Esto es la palabra Sankhya, la enumeración, una lista minuciosa de todas las categorías del universo. Todas las categorías, ¿no? Están soles, planetas, satélites, lunas, etc. Kapila, el gran filósofo hindú, un sabio que muchos siglos antes de Cristo, que decía Kapila, se opuso, estaba en contra, así como Jesús estaba en contra de matar animales, se opuso Kapila a la afirmación que hacían estos yogis místicos, los grandes yogis de la India, que afirmación tenían de que en el éxtasis
Esta es una parte de lo que es la meditación, el Sanyama. Hay tres partes, ¿no? Dharana, Dhyana, Samadhi, es la concentración, contemplación y la unión. Samadhi es la unión, Dharana es concentración. Así se unían con el objeto. Al final de los Yoga Sutras de Patanjali, da un camino para liberarse. Él decía que había que hacer el Mega Dharma Samadhi. Mega no más grande, ¿no? Dharma es la ley más grande y Samadhi es la unión con la ley más grande. Así es que el hombre se libera de la rueda de Samsara, la unión suprema con la ley. Bueno, así decían los yogis que en el éxtasis está lo que es sinónimo en Oriente, en Occidente, lo que es la meditación, el samadhi, el satori, como dicen los japoneses, satori. Los yogis místicos afirmaban que en el éxtasis un hombre tiene el poder, imagínense, un hombre tiene el poder de ver a la deidad cara a cara. Estas son ideas infantiles antropomórficas, ¿no? Dios no tiene cara, ¿no? Eso son masculinas, ideas infantiles. Tenían el poder los yogis místicos en éxtasis de ver a la deidad cara a cara y conversar con los seres más elevados. Esto decían ellos, por eso Kapila se oponía. Hasta los volterianos del siglo XVIII, que se reían de todo lo que los otros consideraban sagrado. Cada época tuvo sus tomases incrédulos. Bueno, Voltaire, un personaje muy conocido en Occidente, nació en 1694, Francois Mary, escritor, historiador, filósofo, abogado, perteneció a la masonería y figura como una de las principales representantes de la Ilustración. La Ilustración, el siglo de las luces, un periodo que enfatizó el poder de la razón humana y de la ciencia en detrimento de la religión. Estaba en decadencia la religión, venía la ciencia. Voltaire, que se reía de todo, y sus seguidores también del siglo XVIII, que se reían de todo, estos incrédulos, de todo lo que otros consideraban sagrado. Cada época tuvo sus tomases incrédulos. ¿Qué sentencia, no? Selena, sus tomases, un discípulo de Jesús, que dudaba de la resurrección de Jesús hasta que él le mostró las llagas de su cuerpo en el cuerpo astral, lo que tenía ya el cuerpo perfeccionado. Es el santo patrón de la India. Dicen que allá llegó a la India a predicar el evangelio, lo que es este Tomás, le hicieron una iglesia allá, el camino de Salamanca fue otro, etc. Así los discípulos se dividían por el mundo. Cada época tuvo sus tomases incrédulos. ¿Consiguieron alguna vez frenar el progreso de la verdad? ¿Qué preguntan? No, esto es incrédulo. ¿Lograron alguna vez frenar el progreso de la verdad? No. Más de lo que los ignorantes fanáticos que juzgaron a Galileo controlaron el progreso, la rotación de la Tierra. Qué sentencia, ¿no? La verdad es siempre la misma, no más que los ignorantes fanáticos católicos que juzgaron al gran Galileo controlaron el progreso, la rotación de la Tierra. ¿Que no era así? Que era el Sol que giraba atrás de la Tierra. Bueno, Galileo Galilei, hablando de Copérnico, nació en 1564, astrónomo, ingeniero, matemático, físico, relacionado estrechamente con la revolución científica. Galileo, eminente hombre del Renacimiento, es considerado el padre de la astronomía moderna, el padre de la física moderna y padre de la ciencia moderna también. Provocó un conflicto entre religión y ciencia, lo que es Galileo, ¿no? Con un telescopio observó que una luna de Júpiter giraba alrededor de este planeta, alrededor de Júpiter, y no alrededor de la Tierra. Esto desbarató esa creencia de que la Tierra era el centro del universo, lo que todo giraba alrededor de la Tierra, ya que dicha luna de Júpiter no giraba alrededor de nuestra Tierra. Con esa observación tumbó más de 2000 años de ignorancia. El gran Galileo, que al final dijo, y por sin embargo se mueve, cuando estaban buscando la Inquisición, porque le decían que tenía que retractarse, y por sin embargo se mueve. Así como esto controlaron el progreso de la rotación de la Tierra. En el Antiguo Testamento, hay una parte que está Josué y los israelitas en guerra, y él le pide a su demonio, ¿no? A Jehová, que detuviera el sol por 3 días. Detuviera el sol, dice, para matar a todos sus enemigos que defendían su tierra para robarse, ¿no? Ellos eran los ladrones. Y el demonio Jehová detuvo el sol por 3 días para que mataran a todos, según dicen estas depravadas, degeneradas escrituras de los hebreos, que no son totalmente anticientíficas, ¿no? No es que la tierra se paró. Bueno, el PDF dice lo siguiente, para finalizar. En Platón, bueno, tiene que luchar. Platón deplora en sus obras y alude más de una vez a la incredulidad de ciertas gentes. Desde Kapila, el sabio filósofo hindú que muchos siglos antes de Jesucristo dudaba ya de que los yogis en éxtasis pudiesen ver a Dios cara a cara y conversar con las más elevadas entidades, hasta los volterianos del siglo XVIII que se burlaban de lo más sagrado en toda época. Hubo sus tomases incrédulos. Pero han conseguido atajar los pasos de la verdad. Te preguntan, ¿han conseguido atajar los pasos de la verdad? Tanto como los ignorantes y hipócritas jueces de Galileo lograron detener el movimiento de la Tierra. Increíble, hermanos. Preguntas, comentarios son totalmente bienvenidos. ¿Qué les ha parecido el estudio de esta bella obra, Isis develada?
Tania. Te escucho. Es que aquí todavía estamos leyendo bastante información que hay acá. Adelante, Roberto. Bueno, todo esto no muy interesante y una buena exposición que nos dan esto con toda la información. Por ejemplo, esto anterior, cuando se habló de la infalibilidad, ¿verdad? De que como muchas personas consideran no nada más al Papa, sino a sus escrituras como infalibles, ¿verdad? Aún sabiendo, bueno, no todos creen esto, pero aún sabiendo que no hay escritura, al menos hoy en día, que haya sido hecha por una mano humana, ¿verdad? Claro, algunos atribuyen algunas escrituras a otra cosa, ¿verdad? O a la mano de Dios. Pero esta idea de la infalibilidad, según entendemos los sabios, los adeptos, diríamos que tiene que ver con una humanidad más progresada sobre la humanidad común, como se encuentra, y que a través de la experiencia y la comprobación de las leyes de la naturaleza, llegan a un acuerdo para poner estos escritos. Aún ellos, ¿verdad? Se nos dice, ellos mismos nos dicen en una carta que aún ellos no son infalibles. O sea que aún ellos pueden fallar, ¿verdad? Contimás, todo lo que tenemos hoy en día, contimás el Papa, por decir algo, ¿verdad? Que se habló. Entonces, por ende, el estudiante de teosofía, todo lo pone a prueba. Todo lo, diríamos, cuestiona. Porque para que uno esté convencido, para tener la convicción de que estas cosas sean verdades, es porque uno cuestiona todo esto y uno lo puede poner a prueba, ¿no? Y uno se da cuenta en su vida diaria si esta filosofía funciona o no. Y por supuesto uno empieza a corroborar, ¿verdad? De que todo esto va más allá de creencias religiosas consideradas infalibles y por ende siempre hay que estar alerta con lo que escuchamos y con lo que leemos, porque como ya dijimos alguna vez pasada, ¿no? Que incluso Buda, ¿verdad? Cometió ciertos errores, pero diríamos que no fueron errores como los que conocemos nosotros. Errores porque a sabiendas es casi lo mismo. Hay una comparación, ¿verdad? Si se puede hacer esta idea de analogía y correspondencia, de que incluso Blavatsky, ¿verdad? Que tiró estas semillas donde ella pensaba que iban a dar algún fruto y que cualquier cosa contraria que iba a ser parte de su karma. Ella hace esta aclaración porque sabemos y ellos saben que ciertas cosas iban a funcionar y ciertas cosas no iban a funcionar. Sin embargo, vale la pena tirar la semilla, que fue lo que hizo Buda cuando vino a descastar todas estas castas, ¿verdad? Y después que continuó Sankaracharya y luego Tsongkhapa, etcétera, etcétera, que vinieron con esta idea de hacer reformas. Entonces, aún ellos no fueron considerados infalibles. Y cuando se habla de Buda, hablamos de un ser extraordinario. Tenemos unos artículos que se refieren al Buda, ¿verdad? El misterio del Buda. Incluso en el budismo esotérico se menciona el de Sinet, el libro de Sinet, se menciona un poco sobre este misterio del Buda. Y así en pocas palabras sabemos que Buda se corresponde con Budi, ¿verdad? Entonces, otra vez con analogía y correspondencia, solamente la humanidad en la sexta ronda, no raza, en la sexta ronda puede tener esta comparación con Buda o con Budi. Por ende, se dice que no ha habido otro ser más elevado en nuestra
digamos, época o en todo este sistema planetario, el Buda, ¿verdad? Ningún otro. Y por eso, porque se corresponde a Budi y se corresponde a la sexta ronda. Por eso se dice que Buda representa a la humanidad generalmente como va a ser en la sexta ronda. Y si aún él no se le considera infalible, entonces, ¿qué será todo lo demás que nos dicen o que leemos, ¿no? Como aquí está, ¿no? La infalibilidad pontificia, el pontífice. Y la otra cosa, ¿no? Casi al final de lo que se habló hoy, donde en nuestra página del PDF, aquí está en la 143 arriba, no sé la de ustedes donde esté, donde dice que no es la primera vez en la historia que el mundo invisible ha tenido que luchar contra el materialista o el escepticismo materialista, ¿verdad? Pero aquí dice el mundo invisible. ¿A qué se refiere con el mundo invisible, verdad? Bueno, es de lo que estábamos hablando, y lo que hablaba Ernesto. Es estos seres como Kapila, ¿verdad? Como muchos otros que representan al mundo invisible y por ende siempre hay esta lucha contra el materialismo que todavía se está dando. Por eso dentro del Kali Yuga va a existir esta lucha de lo espiritual contra el materialismo. Entonces apenas estamos en el 5.000 años, ¿verdad? En esta época que generalmente durará 432.000 años. Entonces estamos, dice William Kuyach, no hemos visto nada todavía del Kali Yuga. Apenas es el comienzo. Entonces habrá cosas peores, pero habrá cosas mejores. Siempre se dan las dos cosas. Entonces esta idea, ¿no? De que estos mundos invisibles que son representados por estos seres, adeptos, maestros, que siempre a través de estas reformas están luchando contra este materialismo. Interesante esta idea, ¿no? Del mundo invisible contra el escepticismo materialista y todas estas cosas, ¿no? Y por eso dice que el verdadero materialismo o el materialista es aquel que materializa las cosas espirituales. Es lo que hacemos a veces, ¿verdad? Como humanidad. Pero afortunadamente sabemos que tenemos estos dos aspectos, como leímos ayer al principio del Bhagavad Gita, en la introducción, ¿verdad? El simbolismo de los pandus y los kurus, perdón, y los pandavas, o los pandus, ¿verdad? A veces escriben diferente. Entonces ahí está nuestra naturaleza inferior y nuestra naturaleza superior. Y está el que lucha, Arjuna. Entonces nosotros, el aspecto de Arjuna, está teniendo esa comunicación con Krishna, esta parte crística o krishnika en nosotros, ¿verdad? Que empieza a tener esta lucha con el materialismo. Gracias. ¿Algún otro comentario, Ernesto? Interesante, sí, sobre Buda, se han dicho los maestros que es la mónada más avanzada de todas, que él pertenece a la sexta ronda, mientras que Lao Tse, Confucio, Pitágoras, Jesús, son de la quinta ronda igual que nuestros maestros. Una gran excepción dice lo que es, da en los misterios del Buda, qué pasó con él, la relación con Sankaracharya. Dice que cometió unos errores por el tremendo amor que tenía a la humanidad, reveló cosas que no debían ser reveladas porque no iban a ser entendibles y posiblemente negativamente iban a ser los efectos por eso. Pero vino después con sus principios, lo que inició, entró como Sankaracharya, que fue un gran reformador de la Vedanta, de otra escuela de sabiduría de la Vedanta. Y dicen que son budistas ocultos, los de Vedanta, ¿no? Dicen que Sankaracharya era bastante santo, espiritual, que a la edad de 30 años, 31, tenía muchos discípulos, predicaba y se iba a una cueva a los Himalayas a los 33 años y que salía con el cuerpo astral conscientemente y una vez ya no quiso regresar a su cuerpo físico porque era como un obstáculo y no regresó a los 33 años. Que fue juzgado kármicamente, le dijeron, o sea, los lipicas lo juzgaron, ¿no? De que en su próxima encarnación iba a morir a los 33 años, pero de forma violenta, por haber hecho eso, ¿no? Imagínense. Y nos da esa relación con Jesús, ¿no? Que nació en Judea, un gran santo,
que después en su juventud perdida por el cristianismo llegó a los países de Oriente, a Persia, a la India, incluso el Nepal, llegó hasta el Tíbet. Hay son manuscritos biográficos de esa época, escritos en Pali, de que un gran santo de Judea nos visitó, hizo tantos prodigios y a la edad de 30 años regresó a su tierra para cumplir su destino. Da esa relación de Sankaracharya, Buda, Jesús. Hay una parte, ahora voy a hablar bastante de estos días de la carta de los maestros porque lo estoy volviendo a retomar y habla de los milagros de esta manera, dice. Y cuando se den cuenta de que los antiguos fenómenos, y entre corchetes, divinos, no eran milagros, sino efectos científicos, la superstición disminuirá. Entonces, eso es lo que se ha visto en esta época de los 1879, ¿no? De que hubo como una irrupción, esa es la palabra que utilizan mucho, una irrupción del mundo invisible al mundo visible. Y es otra también prueba o un testimonio más de que no existe vacío como vacío en sí, sino que este mundo pulula muchos seres invisibles más que lo que podemos ver nosotros. Y como dice Isis sin verlo anteriormente, el hecho que otros no vean lo que otros pueden ver o escuchar lo que otros han escuchado, no significa que eso ni son invisibles o que no se pueden escuchar. Entonces ahí está la contraparte de todo, ¿no? A ver cuándo se podrá abrir otro portal como pasó en 1879. Adelante, Joana. Gracias, Tania. Estoy escuchando. Son lecturas muy profundas para mí, pero definitivamente de que capto algo, sí capto algo, lo cual les agradezco mucho a ustedes. Sigo escuchando. Gracias. Gracias a ti. Bueno, voy a proseguir un poquito más, espera. Un poquito más. Dice, después de que disminuyera. Por lo tanto, el mayor, y esto están hablando de hace más de 150 años y cómo está activo todavía. Por lo tanto, el mayor de los males que ahora oprime y retrasa el renacimiento de la civilización india desaparecerá con el tiempo. La tendencia actual de la educación es volverse materialista y desarraigar la espiritualidad. Mira, y esto hace 150 años, ¿ah? ¿Cómo se mantiene activo esto? Con una comprensión adecuada de lo que sus antepasados querían decir con sus escritos y enseñanzas, la educación se convertirá en una bendición, mientras que ahora es a menudo una maldición. Esto es caer en el dogmatismo, ¿no? Y lo único que sí Madame Blavatsky nos da, y los maestros sobre todo, es la libertad del pensamiento. Aquí nadie nos puede decir, mientras no encontramos en nosotros mismos, las palabras se pueden quedar muy escritas en colores en un papel. Adelante, Roberto. Y otra cosa de lo que se revela, ahorita que mencionaste tú portales, a ver si se abre otro portal, ¿verdad? Entonces, diríamos que es la humanidad la que tiene que estar con esta actitud de recibir más, de recibir ciertas enseñanzas. Hay dos puntos de vista o dos aspectos de cómo se presenta esta enseñanza. Es uno, porque hay necesidad, ¿verdad?, de romper con el materialismo. Y el otro, porque hay cierta receptividad en la humanidad. Por eso, la doctrina secreta está subtitulada
Creo que es para los que la pidieron o algo así, ¿verdad? Entonces, eso quiere decir para las mentes receptivas. La otra necesidad que había, por todo el espiritismo que había y toda esta cosa del materialismo, que se está materializando las cosas espirituales, en los dos aspectos. Dentro del ciclo de necesidad que tenía que aparecer alguien después del Kali Yuga, 5,000 años después, aparece, ¿verdad?, esta señora, claro, y vemos que detrás de ella están siempre los adeptos, los maestros, que han siempre estado detrás de los movimientos, ¿verdad? Porque aún dentro del budismo se conoce que han existido hasta la fecha 5 Budas. Algunos hablan de 4, ¿verdad? Pero Blavatsky nos presenta a 5 Budas, representando entonces, claro, en el budismo le da el nombre de Buda, ¿verdad? En la teosofía puede tener otro nombre, como Manu, como otra cosa, ¿verdad? 5 hasta la fecha, porque estamos en la 5ª raza raíz. Por ende, estos nombres representan a el estado de conciencia de la humanidad. Entonces, son etiquetas que se dan. Por eso la idea de no casarnos con la etiqueta y de ver que detrás del nombre siempre hay algo, ¿verdad? Y no es que no, los nombres no es que no simbolicen nada. Es más bien no hay que quedarse con el nombre. Y por ende, entonces, si tenemos estos 5 representantes de 5 razas raíces, ahí está la idea de que siempre se ha dado esta enseñanza a través de ciertos personajes, cualquiera que sea su nombre. Y entonces, este portal, diríamos que la humanidad tiene que abrir, es abrir nuestra mente y ser receptivo a estas cosas. Por el momento, entonces, a nosotros nos queda como estudiantes tratar de mantener estas ideas vivas. Y al mantenerlas vivas, no importa que sean muchos o pocos o nadie de los que se reúnen, pero estas ideas vivas se mantienen en un estado, diríamos, de astral espiritualizado, ¿verdad? Por no decir akasha, porque cuando se habla del astral, a veces se refiere uno a la luz astral, que es la parte más burda. Diríamos que estas cosas perteneciendo a la parte superior de la humanidad, a la naturaleza diríamos, de los pandús, ¿verdad? La naturaleza más espiritual en nosotros, entonces se mantienen esas ideas ahí intocables. Pero claro, entonces están los gurús, la materialidad en el ser humano, que es donde entonces hay que librar esa batalla para que esto pueda seguir subsistiendo en épocas venideras y mantener estas ideas vivas y activas para los demás. ¿Algún otro comentario, Ernesto, para cerrar? Si no hay demás, participa. Es un estudio bastante hermoso y más cuando se hace en conjunto, porque así todos nos alentamos, nos ayudamos, cooperamos en lo poco que sabemos. Y así este libro no se debe leer lentamente porque tiene una sabiduría que uno le analiza y esto no puede ser humano intelectual, uno lo reconoce, ¿no? Como ella hizo este libro, no había computadora en su época, no había incluso ni electricidad, y ella tenía con su gran memoria, ¿no?, con sus viajes astrales, entraba a los registros acásicos y ahí colocaba información de que solamente había una obra en todo el planeta y la citaba literalmente. Como dice en la frase secreta, dice esa frase muy hermosa: ninguna de estas flores es mía, solamente el ramillete que las une. El lazo. Que las une, que une las flores. Gracias. Sí, esto que acaba de decir Ernesto, ¿verdad? De la facilidad que tenemos ahora para las cosas, para tenerlas en nuestras manos. Y todo lo que ellos trabajaron en ese tiempo, ¿no? Porque como ya se ha mencionado, no tenían ni los medios para viajar ni de comunicación como los tenemos ahora. Hubo precisamente cuando él
creo, no tiene algo que tiene que ver con Kapila o con este otro señor del Bhagavad Gita. En esos tiempos, un emperador chino, que no recuerdo su nombre, ¿verdad? Muy erudito para los estudios, incluso le prohibían de salir de China, que tuvo que ver con traer, creo que él trajo el budismo a China, o el brahmanismo, alguno de los dos, no recuerdo, pero a lo que voy es a esto, de que salió de su país para ir a la India o al Tíbet y regresó con una docena de caballos cargados con textos en sánscrito originales para comprobar y para ver cómo creo que entonces el budismo se había tergiversado. Y este señor, es un hombre muy conocido que no lo recuerdo. ¿No es Confucio? No. ¿No? Que este señor participó bastante en reformar también el budismo. Pero recuerdo eso de que leí de que viajaban a caballo y cargaban cosas y viajaban atravesando estados y países. Imaginémonos lo arduo que trabajaban, la dificultad que tenían para viajar y traer estas pruebas. Entonces, ahora en realidad tenemos todo casi a la mano. Y para terminar, ¿no? Lo que mencionabas también de estos mensajeros de cada siglo, es de que algunos se han preguntado lo de Blavatsky, ¿no? Porque se decía que qué pasó con el de este siglo, ¿verdad? De 1975. Entonces, y lo que se dice es de que si el sembrador viene a sembrar su semilla, pero nunca la deja, nunca abandona la cosecha. Lo cual quiere decir que el sembrador que vino en el siglo pasado está observando cómo la cosecha está dando fruto, si es que da fruto, ¿verdad? Entonces ahí depende del estudiante ver si estamos aptos para darnos cuenta de que este mensajero, de comillas, como Blavatsky, apareció a fines del siglo pasado. Interesante. Bueno, muchachos, gracias por la participación. El martes, entonces, participas, Ernesto Vladimir Padilla. Espero que sí. Un comentario breve, hermano, muy interesante eso. En el 1700, dice, bueno, ese es un esfuerzo que hace la Gran Fraternidad cada último cuarto del siglo para ayudar al desarrollo de la humanidad. En 1700 enviaron al barón Dupoté, al conde Cagliostro y a otro conde para que ayudara a la humanidad con el magnetismo. En 1800 sabemos que fue ella la mensajera, ¿no? Con Olco y todo lo que pasó con los maestros. ¿Y qué pasó en 1975? Como dice hermano, estamos a la expectativa. En la doctrina secreta se habla sobre el gran iniciador, que hay que iniciar todos los movimientos ocultamente. ¿Dónde estará ese gran iniciador? Gracias, Roberto. Ernesto, bueno, lo mismo, Roberto y Ernesto están igual. Buenas noches a todos. Gracias por participar, Joana. Buenas noches, muchas gracias a ustedes. Argelia. Buenas noches. Buenas noches a todos.